y hay capítulos que tienen secciones. En el caso del título 1, vemos que tiene 3 capítulos y no tiene secciones. Y el título 1 se llama Disposiciones Preliminares. Y en el capítulo 1 habla de las normas tributarias, que habla de las fuentes, que ya lo vimos en el primer examen, la interpretación de las leyes, que ya lo vimos en el primer examen, etcétera. En el 2 tenemos los plazos que están en horas, días, meses que establece la ley para que la administración tributaria pueda notificar y nosotros devolver las respuestas. Y en el capítulo 3, que habla de las definiciones de tributos, tasas, contribuciones especiales, también ya lo vimos en el primer examen parcial. Pero para el examen final se incorpora lo que es el código tributario, aparte de la doctrina. En el título 2 tenemos la obligación tributaria, que está conformada por 3 capítulos, y en el capítulo 1 habla de las disposiciones generales de la obligación tributaria. El capítulo 2 habla del sujeto de la obligación tributaria, que se subdivide en 3 secciones. La primera, disposiciones generales del sujeto de la obligación tributaria, que son los contribuyentes y los responsables, como lo establece la sección 2 y la sección 3. Los contribuyentes y los responsables, y en los responsables aparecemos los contadores, los peritos contadores, los auditores que firmamos un dictamen, los contadores que firman una certificación contable. Y 3, en el capítulo 3 tenemos el hecho generador de la obligación tributaria, que ya leímos un par de artículos sobre el hecho generador también para el primer examen parcial. Seguimos con el título 2 de la obligación tributaria, que llega hasta el capítulo 6, y en el 4 habla de la extinción de la obligación tributaria o la finalización de la obligación tributaria, cuando ya no tengo yo obligación con la administración tributaria. Y para eso se consideran varios medios de extinción, según la sección 1. La sección 2 indica que está el pago, la sección 3 indica que está la compensación, la 4 la confusión, la 5 la condonación o remisión, la sexta la prescripción y la séptima los valores incobrables por la administración tributaria. ¿Hasta qué montos tiene derecho la administración tributaria a cobrarnos? El Código Tributario también contempla un rango de montos exentos que la administración tributaria no nos debe de cobrar. En el capítulo 5 tenemos los intereses que tiene la administración tributaria derecho a cobrarnos. Están los intereses administrativos y los punitivos. Y en el capítulo 6 tenemos las exenciones. No sé si hasta el título 2 alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. A la par tengo anotados los artículos, de qué artículo a qué artículo se localiza cada sección o cada capítulo. Seguimos con el título 3, que habla de las infracciones y sanciones, que son todas las que todos nos sabemos de memoria, pero no sabemos en qué artículos están. Aquí lo vamos a encontrar en el capítulo 1, parte general, que se subdivide en 3 secciones: disposiciones generales, infracciones tributarias, la responsabilidad de pagar estas infracciones. El capítulo 2 tenemos la parte especial. Sección primera tenemos las infracciones especiales. La sección 2 habla de la retención que se debe de cumplir. Como todos ya vimos, leímos en el IVA y en el ISR, deben de existir retenciones de estos impuestos para que nuestra factura se considere como costo o gasto deducible. El 3, el cálculo de la mora. El 4, la resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT, también es una infracción y tiene su sanción, que es el 1% de los ingresos brutos del periodo que el auditor esté revisando.
Quinto, infracciones de los deberes formales. Acá es donde encontramos todas las multas que nosotros hemos escuchado, sabemos de memoria, y están contempladas en el artículo 94 al 94A. Sexto, infracciones cometidas por profesionales o técnicos. Aquí están considerados los peritos contadores, los auditores y los dependientes del contribuyente o los dependientes del comerciante. Séptimo, el incumplimiento de los deberes por los funcionarios de la SAT. También los funcionarios de la SAT tienen sanciones si incumplen con el procedimiento de auditoría que ellos deben de realizar de acuerdo a las normas internas de la SAT para con el contribuyente. Octavo, las exoneraciones. Si se dan cuenta, en la línea 14 habla de exoneraciones y en el anterior título habla de exenciones. No es lo mismo. Exenciones en la línea 17 y exoneraciones. ¿Alguien que me diga cuál es la diferencia entre exención y exoneración? Con sus propias palabras, ¿qué idea tienen? No es examen. Venimos a platicar. Exención, licenciado, es que no, que está exento de pagar algún impuesto y lo otro es que exoneración es que le exoneran alguna multa Ok, o algo así. muy bien, es correcto. Así es, compañera. ¿Alguien más que quiera participar con esto? ¿La mora? ¿Alguien quiere hablar de la mora? ¿Qué diferencia hay entre los intereses que cobra la SAT? Acá lo mencionábamos en el título 2, capítulo quinto, intereses. ¿Qué diferencia hay entre intereses y entre mora? Que está aquí en el capítulo 2, sección tercera. Cuando dejamos de pagar un impuesto o se venció el día de ayer y hoy ya tenemos intereses y en otros casos tenemos mora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo la SAT nos cobra intereses y cuándo la SAT nos cobra mora? ¿Alguien sabe? La mayoría lo hemos pagado, pero ¿sabemos cuál es la diferencia? Cuando digo lo hemos pagado porque por nuestros clientes, ¿va? O inclusive por nuestras propias declaraciones. Nadie se anima a decir nada. Ah, ¿qué está pasando? Bueno, lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Que les quede ahí la espinita para que lo lean en estas 2 semanas que no hay clases. Título cuarto, procedimiento ante la administración tributaria. Procedimiento administrativo. Está compuesto por 4 capítulos. El primero habla de las facultades que tiene la SAT para pedirnos lo que quiera y para hacer la auditoría las veces que quiera. No podemos decir, mire, pero usted vino en diciembre a hacer la auditoría y ahorita estamos en abril y va a venir otra vez. Sí. ¿Y va a venir en septiembre? Sí. Entonces, son las facultades que le da la ley a la SAT. Procedimiento consulta, nosotros los contribuyentes podemos consultar a la SAT. Esto lo vimos en el primer examen parcial, de algún criterio que ellos tengan sobre un artículo, un conjunto de artículos, o de un caso, de un hecho económico que se está dando en nuestra empresa, o con nuestros clientes, podemos hacerle la consulta a la SAT. Y ellos están obligados a respondernos. Tienen un plazo, si no estoy mal, de 30 días para responder. Capítulo 3, determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo se determina
la base imponible y la puede determinar tanto el contador general como la puede determinar el auditor de la SAT o los dos en forma conjunta. Cuarto, deberes formales de los contribuyentes y responsables. Y se subdivide en 3 secciones. Habla de las disposiciones generales que todos hablamos de y conocemos de. Deberes formales, mantener al día el RTU. Se tiene un apartado aparte, ¿va? En la sección 2 del domicilio fiscal. Hay que tener actualizado el domicilio fiscal para que podamos recibir notificaciones. Les pregunto, ¿la SAT le puede notificar a la empresa en un restaurante, en la calle, en la Sexta Avenida, la zona 1, en Cayalá? Si la empresa se encuentra a la par de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿puede o no puede notificarle al contribuyente en cualquier dirección, aparte del domicilio fiscal? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿No saben? Bueno, les queda de tarea leerse esos artículos. Y por último, tenemos en la sección 3 la inscripción de contribuyentes y de los responsables. O sea, no solo se debe escribir el contribuyente, sino también sus auxiliares. Cuando hablamos de responsables, hablamos de sus auxiliares, el contador, el representante legal. Todos deben de estar inscritos ante la Administración Tributaria de acuerdo al cargo, desde el punto de vista fiscal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este título cuarto? ¿No hay? Bueno. Seguimos con el título cuarto, con el capítulo quinto, proceso administrativo. Y este tiene 5 secciones. Disposiciones generales del proceso administrativo, cuando la administración tributaria inicia el proceso para realizar la auditoría, o cuando inicia el proceso de cobro de los impuestos. En la sección 2 dice las notificaciones. 3, las pruebas de descargo que puede presentar el contribuyente para que no le cobren los ajustes que va a realizar el auditor en su informe, que el cual se debe de discutir antes de ser notificado, ¿va? Se discute el informe preliminar, como ustedes lo bien han leído, en las NIAs, en las normas internacionales de auditoría. Cuarto, procedimiento especial de determinación de la obligación tributaria por la SAT. ¿Cómo determinó la SAT ese impuesto y qué diferencias determinó? ¿Ok? Quinto, infracciones que se establezcan con ocasión de, con ocasión de inspección o actos similares, o sea, multas. Cuando hablamos de infracciones, nos estamos refiriendo y las conocemos mejor como multas. Las multas que haya determinado el auditor en la auditoría. Capítulo sexto, procedimiento de restitución. Séptimo, impugnación de las resoluciones de la SAT. Y tenemos la sección única que habla de los recursos de revocatoria o de reposición que utiliza que utiliza el contribuyente para no aceptar
las notificaciones de las resoluciones de cobros de impuestos realizados por el auditor fiscal. Entonces, nosotros como contribuyentes nos podemos defender. El Código Tributario nos da las herramientas para podernos defender ante la auditoría fiscal, ante los criterios que tiene la administración tributaria que nunca van a coincidir con los criterios del contador y del gerente financiero. Hay un choque y esto genera diferencias a favor del contribuyente o a favor de la administración tributaria. Y acá que el auditor debe leer esas diferencias en su informe y si no llega a un acuerdo, pues y mantiene su criterio la administración tributaria, no lo notifica y nos da un plazo para pagar esos impuestos que él determinó por diferencia. Si nosotros no estamos de acuerdo con el pagar esos impuestos y ellos nos aceptaron nuestras pruebas de descargo, nosotros podemos impugnar por medio del recurso de revocatoria y reposición el no pagar los impuestos. Esto se llama procedimiento administrativo. Esta es la lucha que se da, digo lucha, la gestión que se da entre la administración tributaria y el contribuyente para unificar criterios y descargar principalmente, también criterios, pero presentar las pruebas de descargo por parte del contador, factura, libros de contabilidad, libros auxiliares, estados financieros, integraciones contables, que es raro que un contador tenga integraciones contables, y poder solventar los ajustes que determinó el auditor en la auditoría. De lo contrario, aplicamos lo que está en la línea 9, ¿correcto? No sé si alguien quiere contar alguna experiencia con una auditoría fiscal que haya tenido. ¿Qué recuerdo tiene? ¿O qué ha vivido? ¿Qué experiencia tiene? Ok. Título 5. De lo contencioso administrativo. Está integrado por 4 capítulos. Recurso de lo contencioso administrativo. Si nosotros no le pagamos al auditor o a la SAT los impuestos que determinó el auditor en la auditoría, la administración tributaria se va por lo contencioso administrativo. Quiere decir que el expediente lo traslada primero al departamento legal de la SAT y el departamento legal de la SAT levanta un memorial y lo traslada al Ministerio Público. El Ministerio Público cita a las dos partes y recoge las pruebas de cada una de las dos y si no se solventa acá, se traslada a los tribunales con un juez competente. Porque esto lo solicitó la administración tributaria. Cuando se habla de contencioso administrativo, lo solicita la administración tributaria que se vaya a tribunales. Entonces tenemos el recurso de lo contencioso administrativo, que entra el recurso de casación, que vamos a ver a detalle qué es el recurso de casación, las medidas de garantía y precautorias, perdón. Cuarto, el procedimiento económico coactivo, que ya entra ya con el juez, disposiciones generales, el procedimiento, terciarias y costas, y los recursos que se pueden presentar para defendernos dentro del contencioso administrativo. Entonces, cuando hablamos de contencioso administrativo es cuando la SAT nos lleva con un juez porque nosotros no quisimos pagarle por medio de la vía administrativa cuando se hizo la auditoría. ¿Ok? Pero también el contribuyente puede llevar a la administración tributaria a los tribunales por medio del procedimiento administrativo de cobro. El procedimiento administrativo está el contencioso administrativo y permítame el otro nombre, creo que no tengo que hay en este capítulo. 161, procedimiento administrativo,
es cuando está el auditor, ¿va? Y el 161, es que está entre el 161 y 168 y el índice no lo separa. Ahorita les digo el otro nombre. Procedimiento económico coactivo. Procedimiento económico coactivo que está en la línea 5. Y el otro es el contencioso administrativo. Sí, es el 161. Y aquí están los dos. Contencioso administrativo es cuando el contribuyente no está de acuerdo con los ajustes que realizó el auditor en el procedimiento administrativo. Entonces, el contribuyente puede poner la demanda ante la SAT que le están cobrando algo injustificado, algo que no procede según el contribuyente. Este es el contencioso administrativo, el que está en la línea 2. Y el que está en la línea 5 es el económico coactivo, cuando la administración tributaria se lleva al contribuyente a los tribunales. Entonces, las dos partes tienen derecho a defenderse ante un juez. Cualquiera de los dos puede poner la demanda primero. Primero puede ser la SAT o primero puede ser el contribuyente. Si es el contribuyente, se llama lo que está en la línea 2, contencioso administrativo. Cuando el contribuyente pone la demanda ante la administración tributaria, indicando que no le aceptaron sus pruebas de descargo, no le aceptaron sus explicaciones contables y sus políticas contables para el descargo de los impuestos. O el económico coactivo que está en la línea 5 es cuando la administración tributaria se lleva al contribuyente a los tribunales indicando que el contribuyente no quiso pagar los ajustes determinados por el auditor fiscal y que para la SAT no fue suficiente las pruebas de descargo que presentaron. Estamos, entonces acá, perdón porque me confundí ahí con el contencioso administrativo y el económico coactivo, pero como solo leía lo que está en la línea 1, contencioso administrativo, que es el título, creí que estaba en la otra parte, en otro título, lo del contencioso administrativo. Perdón, lo del económico coactivo. Entonces acá vamos a encontrar los procedimientos y los pasos más importantes que se deben de realizar, no más importantes, sino que todo el procedimiento que se realiza ante los tribunales. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el título 5 o algún comentario. Lick, ¿qué tan cierto será que uno casi nunca gana esos contenciosos administrativos? Porque cuando se termina la auditoría en el proceso administrativo SAT con el contribuyente, se dan ciertas ventajas. Por ejemplo, el auditor fiscal determinó que se dejó de pagar un trimestre o por una parte de un trimestre del ISR o del ISO estuvo mal calculado, etcétera. Entonces se dice, mire, usted me debe esto más 100% la multa más intereses. Pero en este procedimiento administrativo le dicen, si usted lo paga tipo multa de tránsito, ¿eh? Si usted lo paga dentro de los 30 días hábiles siguientes, tiene un descuento de la multa del 50%. Si lo hacen 15 días, tienen un descuento del 60 o el 75%. Entonces, y como esto genera gastos legales, entonces yo contribuyente tengo que contratar a un abogado para que me acompañe con el juez. Entonces dice uno, ¿qué hago? Mejor pago. A diferencia que terminó el auditor, pago el 25% de la multa o el 50% de la multa según sea el plazo que yo decía pagar y me evito irme a los tribunales. Ahora, si yo tengo las pruebas suficientes de decir que ese ajuste no procede, pues no me da miedo irme a los tribunales. Me sale más barato pagarle a mi abogado y perder tiempo en los tribunales, porque no es que de la noche a la mañana es tipo X, le dan cita a uno para dentro de 2 meses, de ahí dentro de 3 meses
meses, dentro de 6 meses, y vamos a decir que se van 2, 3 años. Pero si yo estoy seguro de lo que tengo, lo peleo. De lo contrario, conforme va pasando el tiempo, tengo que pagar el impuesto, ya no las multas con rebaja y los intereses van corriendo. Entonces, se puede dar lo que usted dice, compañerita, que muchos prefieren pagarlo con el informe que presente el auditor fiscal y no llegar a tribunales por parte del contribuyente, que es el contencioso administrativo, o llegar a los tribunales por medio de la SAT, que es el económico coactivo. Que también hay cierta cantidad de contribuyentes que sí llegan a tribunales, ¿no? Sí, pues se lleva más tiempo, ¿verdad? Ah, se corre el tiempo, pues. Así es. Todo tiene plazos, Sí, ¿va? porque había escuchado de algunos casos que, ajá, había escuchado algunos casos que casi nadie se iba a un contencioso administrativo porque o lo perdía o definitivamente tenía que hacerlo, ¿verdad? Correcto, es un riesgo, ¿va? Y acuérdense que ya en la vía judicial ya se puede interpretar por parte del juez de que el contribuyente trató de evadir el pago del impuesto, alteró documentos, otros documentos no correspondían, un mal registro contable. Entonces el juez puede interpretar lo que se hizo con hecho pensado con la idea de pagar menos impuestos. Entonces el juez tiene un valor a agregar en el juicio. ¿Qué sería o cuál sería? Aparte de que la SAT ya agregó el impuesto, la multa y los intereses, el juez puede agregar que ¿Mora? no, eso lo agrega la SAT. ¿Qué puede, qué puede agregar el juez? Como dicen muchos, dichoso porque tenga casa y comida y con quién dormir. ¿Qué es? Viático, Y viáticos, a viáticos ver. no, No, con lo que dijo, sí. no porque no se va a ir de viaje. Cuando uno va, ¿qué han visto ustedes en las películas cuando llegan con un juez? ¿Qué dice el juez? ¿Qué hace el juez con el que están acusando? Le da dos opciones. ¿Qué han visto ustedes en las noticias? Que se declare culpable, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se declara culpable? Pues creo que es menos la sentencia. Va, y si la sentencia es de 3 años, ¿qué pasa en esos 3 años? Carcelic. Cárcel, cárcel. O sea que la otra razón por qué muchos no se quieren ir al contencioso administrativo ni al económico coactivo es porque el juez puede interpretar de que se pagaron menos impuestos porque estábamos evadiendo, o alteramos algún documento, o escondimos mercadería, o no se facturó. Y eso es delito, está en el Código Penal. Eso también lo vamos a ver. Y lo pueden empezar a leer ustedes a partir del artículo 330 en adelante. Ahí están los delitos fiscales por los cuales el contador general y el representante legal se pueden ir a la cárcel. Entonces dicen unos, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos o no? Pues sí, nosotros estamos diciendo la verdad, aquí están todos los documentos. Ese auditor que vino no le atinó. Vamos a tribunales. Y si no, va a decir, pues disculpe, pero se van a ir 2 años a la cárcel mínimo, ¿no? El Código Tributario dice mínimo 2 años. Porque yo, juez, interpreto esto de esta forma. ¿Estamos? Entonces puede ser otra de las razones, tal vez la más importante, porque decía la compañera que muchos no se quieren ir al contencioso administrativo ni al económico coactivo. ¿Ok?
Entonces, el Código Tributario está formado por 185 artículos que por experiencia ya hemos visto que en los exámenes no nos preguntan los artículos. Pero nos sirve como papel centralizador los artículos. El Código Tributario nos va a servir como una centralizadora para poder unificar criterios. Y la unidad 2.6 a la 2.10 más la unidad 4 del programa de curso es la doctrina, que al ver ustedes esto es el contenido de los 185 artículos del Código Tributario. En otras palabras, el que lea el Código Tributario y después va a leer la doctrina que está en la unidad 2 y la unidad 4, se le va a hacer fácil porque ya leyó el Código Tributario. O viceversa. El que lea la doctrina que se le va a estar compartiendo en estos días y después lee el Código Tributario, se le va a hacer fácil entender el Código Tributario. Correcto. Ese es el examen final. Entonces, número 1, herramienta para estudiar Código Tributario. Número 2, la doctrina que se les va a estar subiendo a Classroom. Número 3, yo les subí a Classroom algunos videos de algunos temas que están en el Código Tributario. Y yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes pueden buscar información en la página de la SAT, todo lo que se hable de Código Tributario. Correcto. No es necesario leer los 185 artículos. Con que lean 100, ya ganaron el curso. ¿Estamos? Yo creo que tengo aquí mi código. Aquí está. ¿Alguna pregunta? Código Tributario, decreto número 691 del Congreso de la República de Guatemala, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder. No, mejor desde acá. Y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Entonces, número 1, el Código Tributario viene a regular, a complementar y a facilitar la gestión que se da entre el contribuyente y la administración tributaria. Y viene a regular también los abusos de poder que pueden haber salido en la ley del ISR, en la ley del ISO, en la ley del timbre, en la ley del IVA, que se estén violando principios constitucionales como está en la primera línea, al final, principio de legalidad. Se debe respetar la jerarquía, que un reglamento no venga a decirme otra cosa que establezca la ley y que la ley me contradiga lo que dice la Constitución. La Constitución establece que toda ley debe considerar a contribuyentes exentos. Todas las leyes tienen que tener un apartado de contribuyentes exentos. Que se debe respetar la capacidad de pago. De lo contrario, nosotros utilizamos como herramienta el Código Tributario para defendernos, impugnamos, decimos, esto no es correcto, que no sé qué, no sé cuánto, por la vía administrativa para empezar. Aparte, y se ha dado, y está contemplado en el Código Tributario, el abuso de algunos auditores fiscales cuando llegan a las empresas, cuando llegan con el contribuyente, llegan con la espada desenvainada, como se dice comúnmente, con el machete en la mano. Y el Código Tributario dice, momento, tranquilo, el auditor debe de ser una persona educada, y lo vamos a encontrar en uno de los artículos, educada, respetuosa para pedir la información, y de igual forma al contribuyente. Y por eso, si hay diferencias,
Hasta las NIA lo indican. Se discute el informe preliminar entre las dos partes. Se llega a un acuerdo. De lo contrario, hay recursos que el contribuyente puede impugnar ante la administración tributaria o ante los jueces. Y de igual forma, la administración tributaria puede impugnar recursos ante contra el contribuyente, que es la resolución, y ante el juez. Alguien que haya tenido una experiencia de haber recibido un auditor fiscal en su empresa, o si hay alguien que trabaja en la SAT que nos quiera contar su experiencia. Como a platicar, venimos en la clase, estamos platicando de esto, intercambio de conocimientos de tributarios. Ya con todo lo que ustedes leyeron, el ISR, el IVA y la doctrina, la ley del timbre, ya podemos platicar. ¿Nadie? Bueno. Lick, tal vez una como experiencia que nos pasó a nosotros, siempre con la devolución de crédito fiscal, ¿verdad, Lick? Fue que nos cayó el requerimiento que habíamos metido, pero la papelería, póngale que nosotros estamos en zona 10, ¿verdad? Ajá. Y nuestra papelería la pidieron en una agencia nororiente, decía, en Zacapa. Y póngale que nosotros, o sea, cuando íbamos a zona 10, íbamos a entregar la papelería y después nos pedían documentos y qué faltaba y qué esto, que no sé qué, ¿verdad? Y esta vez sí nos tocó ir hasta Zacapa. Y era lo que le decía, ¿verdad? Que nosotros no entendíamos por qué nos habían puesto hasta allá, pero nos decían, quieren cambiar de agencia, metan un escrito y que no sé qué, pero la resolución sale en 5 días. Si les dicen sí o no. Ajá. Pero la ley, la administración tributaria tiene de que piden papelería y a los 3 días hay que contestar, ¿verdad, Lick? Es correcto. Entonces decía mi jefa, ¿verdad? Que de eso de meternos al contencioso iba a ser lo mismo, ¿verdad? Porque ahí van a ser gastos que el abogado, todo lo que usted decía, ¿verdad, Lick? Ajá. Entonces, nuestra experiencia con este auditor fue tan horrible porque, o sea, nos fuimos de aquí, póngale a las 6 de la mañana y llegamos allá a las 2 de la tarde a Zacapa. Y el auditor, sí, había mucho tráfico y nos costó un montón llegar, ¿verdad? Entonces, ya a la hora de entregarle la documentación, a nosotros siempre dejábamos la fotocopia certificada por el contador y nuestra original siempre la piden para solo ver, ¿verdad? Y ya no la devuelven. En cambio, él sí quería quedarse con los 2 documentos, el original y la copia, y sin firmarlo nada de recibido. Y entonces nosotros no podemos dejarle nada, ¿verdad? Porque ¿cómo sabemos que no nos, que vamos a tener de respaldo, ¿verdad? Que venimos. Y se hizo un gran problema ahí con el auditor. Sí, él les tenía que haber firmado el recibido. No quería a su jefe. Y la única opción que nosotros teníamos. Ajá. Y otra cosa que decía el contador general, decía, lo que vamos a hacer es llamar a un abogado y que levante el acta de que venimos y no nos quieren firmar de recibido. Entonces nosotros estábamos allá a las 4 de la tarde peleando con la SAT y ni el jefe de él ni el auditor no nos querían firmar, ¿verdad, Lick? Al final de tantas, ya eran las 4:30, ya eran las 4 y sí nos firmaron, pero fue un problemón que se armó. Y esas son las cosas que a veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Ajá. Es correcto. ¿En qué año fue eso? Esta semana fue cabal el viernes, andábamos entregando papelería hasta acá. No le creo. Puro. Sí, viera que el requerimiento nos cayó el martes a las 3:30 de la tarde y había que entregarlo viernes, ¿verdad? Entonces, estamos con aquello de encierre, trimestrales y este requerimiento bien complicado. Ajá. Y yo me imagino, no sé qué les dijeron a ustedes, pero como hemos hablado desde el primer día de clases de que la administración tributaria no tiene la capacidad instalada, principalmente los de la capital, para atender a tanto contribuyente, ¿va? Entonces me imagino que dispusieron, de plano ya tenían un cuello de botella o ya tenían acumulados N cantidad de expedientes que decidieron
para salir de ellos y atender en forma oportuna a los contribuyentes, repartirlos en las diferentes regionales, ¿va? Para que el personal de allá también se pusiera a trabajar, ¿va? Ustedes. Sí, Y, fíjese que de hecho eso nos dijo el auditor de Zacapa, que era para desahogar de trabajo a los que estaban aquí en la capital. correcto. Y que estaban mandando solo así a regionales, los que estaban pidiendo devoluciones de crédito fiscal y todo lo que uno está reclamando de impuestos. Y a Así esto le uno ya no va y agregamos, lo pierde, ¿verdad? mm, y a esto le agregamos que Ujú. el auditor, los auditores de las regionales no tienen experiencia en eso y asustados ellos también y decían, ¿será que firmo o no firmo? Me voy a comprometer a decir que sí, le voy a devolver los millones que quiere esta empresa y se complica de los dos lados. Bueno, sigamos con el segundo. Sí, yo creo que Gracias era por más su, por eso que no tenían. sí, pues gracias por su experiencia. Gracias. Que de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República, es potestad exclusiva del Congreso de la República determinar las bases de recaudación de los tributos y lo relativo a la fijación de la base imponible y el tipo impositivo. El artículo 239 habla del principio de legalidad que se menciona en el primer considerando. Y acá establece que al momento de que el Congreso de la República vaya a crear o modificar una ley tributaria, debe considerar quién va a ser el sujeto pasivo, quién va a ser el sujeto activo, quiénes van a estar exentos, quiénes van a estar gravados, cómo se determina la base imponible para poder calcular el impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto se está considerando en el Código Tributario. Que dicho precepto constitucional regula restrictivamente la función legislativa en materia tributaria, al incluir en forma desarrollada el principio de legalidad, las bases sobre las que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas antes a la competencia de las leyes ordinarias, o sea, a las leyes tributarias, ISR, IVA, timbre, etcétera, ISO. Cuarto, considerando que es conveniente emitir un código tributario para que las leyes de esa materia sean armónicas y unitarias, se sujeten a lo preceptado por la Constitución Política y para uniformar los procedimientos y otras disposiciones que son aplicables en forma general a cualquier tributo y para evitar la contradicción, repetición y falta de técnica legislativa en las leyes ordinarias. ¿Se dan cuenta? Este considerando. Dice, para que todas las leyes sean armónicas. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero ¿por qué en el ISR usted me hizo la auditoría de tal forma y ahora en el IVA está tomando otra línea de trabajo? No es uniforme, me está ajustando cosas que no son lógicas y el efecto es el mismo. Aquí solo estoy recuperando mi crédito fiscal en el libro de compras, por ejemplo, y aquí lo estoy echando como costo-gasto. Pero me está diciendo usted que no es gasto deducible y aquí sí es crédito fiscal. Me está reconociendo crédito fiscal, pero no me lo está aceptando como costo-gasto no deducible. Entonces, el auditor tiene que explicar en sus documentos y poner sus bases legales, ¿verdad? Para uniformar los procedimientos. Entonces, el auditor debe tener definidos sus procedimientos, basado en ley también. ¿Ok? Dice, para evitar contradicción, repetición y falta de técnica legislativa. Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso A de la Constitución Política de la República, el artículo 171, otras atribuciones del Congreso, la literal A habla de crear decretos o leyes ordinarias. ¿Quién tiene su constitución por ahí cerca? Artículo 171, si son atribuciones del Congreso. Y el A dice crear decretos tributarios y leyes tributarias, dice. ¿Quién me ayuda ahí?
A decretar, reformar y derogar las leyes, no los decretos, las leyes. Decretar, reformar y derogar las leyes. Muy bien. Se decreta el Código Tributario, disposiciones preliminares, capítulo 1. Tenemos normas tributarias. Vamos a leer el artículo 1 nada más. Carácter y campo de aplicación. Las normas de este Código Tributario son de derecho público. ¿Por qué son de derecho público? Lo que hablamos en el primer examen parcial. ¿Cuáles son los derechos que están en el derecho privado? Que solo son dos, o los más importantes. ¿Cuáles son los dos derechos que están en el derecho privado? El Código Civil. ¿Y cuál es el otro? El penal. ¿Ah? El mercantil. Y el mercantil. Muy bien. Entonces, en el privado solo tenemos esos dos. Y en el público están todos los derechos. Y por eso acá aclara, las normas de este Código Tributario son del derecho público. Y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado. O sea, está enfocado al área tributaria, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales. ¿Por qué? Porque el área aduanera tiene sus propias leyes. ¿Quién me quiere mencionar dos leyes aduaneras? Que son un montón, va, pero dos quiero nada más. La DUCA y la póliza, Alex. La DUCA. La DUCA es una, ajá, ¿y cuál es la otra? ¿Qué nos enseñaron en cuarto perito? El clásico. ¿O mencionen otra? No sé si ahí incluye el Recauca o no. Correcto, muy bien. El Cauca y el Recauca es correcto. Y municipales. También las municipales tienen sus propias leyes. ¿Quién me quiere mencionar una ley o dos leyes de municipales? Código municipal, o no sé si. Bueno, ese es código. Ley. También entraba, pero hablemos de leyes. La de servicio municipal. Ok. Pero la común, la que nos cae mal a todos en enero y en febrero. La del UCD. La del Yusi, ajá. Sí. El boleto de ornato. Y la del boleto ornato. Muy bien. Esas son leyes. Pero dice, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, pero supletoriamente pueden aplicar el Código Tributario. Y les comento, las municipalidades ya tienen una iniciativa de ley en el Congreso para crear su propio Código Tributario Municipal. Ya se presentó la iniciativa. No sé si ya pasó la primera lectura, pero son 3 lecturas. Entonces, supletoriamente hoy las municipalidades utilizan el Código Tributario, si fuera necesario. También se aplicarán supletoriamente a toda relación jurídico-tributaria, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público no estatales que se dediquen a la recaudación de impuestos, de otros impuestos, o tasas y arbitrios municipales.
¿Ok? Ahora, para dejarlos picados, vamos a ver qué tan pilas son para buscar en la ley. Acordemos que la ley va a ser el código tributario, como en las clases anteriores, va a ser nuestro papel de trabajo, el centralizador. De aquí ya nos vamos a la sumaria, a la analítica, que es lo que les viene para el examen a ustedes. En forma analítica va a ser una sumaria de falso y verdadero, etcétera. Pero el centralizador es esto. ¿En qué artículo la ley del Código Tributario, perdón, que es ley porque es un decreto, establece que el auditor fiscal nos puede solicitar para revisar o para hacer su auditoría los libros de contabilidad? ¿En qué artículo está? Lo dice y lo lee. Como dicen en la radio, pidiendo y poniendo. Y ustedes diciendo y leyendo. ¿Qué artículo faculta al auditor de la SAT a solicitarnos los libros de contabilidad? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo encontré, no sé si será ahí, artículo 100, elementos de la fiscalización. Dice así, la Administración Tributaria tendrá facultades de fiscalización e investigación para el efecto, tomará como base, entre otros, libros, documentos y archivos o sistemas de contabilidad del contribuyente que se relacionan con sus actividades económicas y financieras para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de las obligaciones tributarias. Podrá revisar la documentación, archivos almacenados en papel o medios magnéticos, ópticos u otros dispositivos de almacenamiento digital del contribuyente y requerir y obtener de estos toda la información necesaria, incluso por los mismos medios para establecer su verdadera situación tributaria. Ok, muy bien. Elementos de fiscalización. Artículo 100. Artículo 100, numeral 1, ¿ah? Sí, Es así es. correcto. Ahora, ya sabemos que lo solicita. Ahora, ¿quién es el responsable de que los libros de contabilidad estén al día? Porque les voy a contar. Haciendo auditoría en ese primer trimestre de este año, en una de las empresas me dice el gerente financiero: ¿qué opina usted, licenciado? Que dice que los libros de contabilidad no están al día, va a venir la SAT y nos va a pedir la multa, que son 5,000 quetzales. Para mí que la tiene que pagar el contador usted, o el representante legal. ¿O qué opina si le digo que la empresa va a pagar la multa, pero le vamos a descontar el 50%, 500 mensuales? ¿Puedo o no puedo? Sí, puede, claro que sí. Porque él es responsable o no es responsable. Ahora busquen ustedes en qué artículo de Código Tributario establece que es responsable el contador o el auxiliar de contabilidad o el representante legal de los libros.
Porque muchos dicen, bueno, si la SAT notifica algo, el primero que se va es el representante legal, dice uno, ¿no? Pero el representante legal, si consigue un buen abogado, si esto llegara a tribunales, pues estamos hablando ahorita de la vía administrativa, pero hablemos de que en lugar de los libritos sea algo más fuerte, donde si llegue a los tribunales, el representante legal se va a defender y va a decir, disculpe, pero aquí el responsable es el perito contador, es el contador general. Así que a él le queda la responsabilidad. Yo me voy. Y deja contadora con el juez. ¿Es posible eso o no es posible? ¿O solo es el representante legal? ¿Qué artículo han encontrado? Leamos cualquiera. Y Licenciado, artículo aprovechamos para... 25, el obligado por deuda ajena. ¿Cuál? ¿Qué El artículo? 25, obligado por deuda ajena. Leámoslo, por favor. Responsable de la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Es asimismo responsable de toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de obligaciones formales ajenas, aun cuando de las mismas no resulte la obligación de pagar tributos. El responsable, si pagare la obligación tributaria con dinero propio, tendría derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. Ok. Ojo. Obligado por deuda ajena. Es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente. Yo, contador general, puedo decir, pues yo no soy el contribuyente, yo solo soy el contador general. Soy auxiliar del comerciante. Tengo responsabilidades también. Estoy inscrito como contador. Entonces, por eso dice, obligado por deuda ajena. Aquí está hablando que hay que presentar una declaración y hay que pagar el impuesto, pero si el contribuyente, la empresa, no me dio, no salió el dinero a tiempo, yo no puedo decir, aquí obliga al contador o a cualquier auxiliar del contribuyente a que ponga dinero de su bolsa, que lo preste. Y dice el tercer párrafo, se lo debe de devolver cuando el contribuyente ya tenga, porque también los dependientes del comerciante son responsables. ¿Ya? Veamos el artículo 26. Responsable por representación, son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes, aquí estamos hablando, y cabe el representante legal, sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo en el caso de dolo o de tal representante. Entonces tenemos los padres para menores, los representantes legales, que es el numeral que nos corresponde, el numeral 2. Entonces también es responsable. ¿Quién tiene otro artículo relacionado con responsable? Hay otro que habla de responsable, que es... Buenas noches, Lick. Yo tengo el artículo 81, 81. responsabilidad en casos de representación, y el 82, responsabilidad de los profesionales o técnicos. Leámoslo, porfa. Artículo 81, responsabilidad en casos de representación. Los sujetos pasivos de la obligación tributaria serán responsables ante la administración tributaria por los actos u omisiones de sus representantes, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que corresponde. Ok. Artículo 82. Responsabilidad de los profesionales o técnicos. Los profesionales o técnicos emitirán sus dictámenes, certificaciones u otras constancias similares vinculadas con la materia tributaria de conformidad con las normas y principios legales, científicos o técnicas aplicables. Solamente Leamos el 83.
Número un débil. Responsabilidad, Bueno. responsabilidad del personal dependiente. Los sujetos pasivos de la obligación tributaria serán responsables ante la Administración Tributaria por los actos u omisiones de su personal dependiente en ejercicio de su cargo. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, hay varios artículos de los responsables. Porque nosotros tenemos metido en la cabeza que solo es el representante legal. Pero si el representante, si un caso llegara a tribunales y el representante legal consigue un buen abogado, el abogado con estos 3, 4 artículos que ya leímos y otros, puede pasar la responsabilidad al contador y decir que el representante legal no es contador de profesión. Por lo tanto, su auxiliar es el responsable de la contabilidad. Él es el que presentó las declaraciones, él fue el que hizo los registros contables. Él fue el que declaró eso. ¿Declaró más o declaró menos? Trató de engañar al fisco. Y puede ser que el contador solo recibió una instrucción verbal, no sé, escrita, no sé. Por eso es que el contador debe de documentar sus registros. Y si la instrucción fue por correo, imprimir los correos y dejar evidencia ahí de los correos. ¿Ok? Y si no procede el ajuste, decir esto no procede, pero como es política en la empresa, entonces ahí es el alcance del contador general. Por eso la ventaja de que el contador general sea estudiado en auditoría, para que él en forma integral vea las normas de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, las leyes tributarias, el código tributario, la constitución política de la república, las NIAs, todo eso lo tiene que tener en su escritorio físico o virtual, para él tener un criterio amplio y decir qué es lo que procede y no procede. Dejar evidencia en las notas a los estados financieros. El contador es el que tiene que hacer las notas a los estados financieros. Debe hacer integraciones. ¿Qué opinan ustedes? Ahora, ¿será que al auditor fiscal le podemos dar los documentos originales? ¿Le podemos dar fotocopia? ¿Puede ser fotocopia simple o debe ser fotocopia certificada? ¿En qué parte del código tributario indica de qué forma le tenemos que entregar los documentos y los libros al auditor fiscal? ¿En original o en copia? ¿Copia simple o certificada? Como mencionó la compañerita anteriormente. ¿Qué establece el código tributario? Porque acuérdense que el auditor debe ir armando su expediente. Entonces selecciona una muestra de los documentos. Los libros de contabilidad, ¿se los tengo que entregar impresos o se los entrego en digital? ¿Qué establece la ley? Impresa, sí. La presa, Impresa, ¿no? impresa, Sí. ¿ok? En base legal. Pero si los libros están autorizados para manejarse en forma computarizada o en forma electrónica, cualquiera podría decir, ¿para qué se los voy a dar impresos? ¿Qué establece la ley? Pero por costumbre, desde más de 50 años o 5 décadas, venimos y estamos acostumbrados a imprimir los libros. ¿Qué dice la ley hoy? ¿Qué establece el Código Tributario?
¿Encontraron algo? Dice artículo 105 del Código Tributario. Veámoslo, porfa. Artículo 105, determinación por el contribuyente o responsable. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberá presentar los contribuyentes o responsables en su caso en las condiciones que establezca la ley. La Administración Tributaria podrá autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley, por vía electrónica o en medios distintos al papel, cuya lectura puede efectuarse utilizando dispositivos electrónicos. Ok. Por las dos formas, ¿va? Ahora, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, uno va a hacer auditoría y llega el auditor fiscal y dice, bueno, quiero ver los libros de contabilidad y se los muestran en forma electrónica. ¿Le puedo pasar en una USB? Va, está bueno. Y lo inserta ahí. Y se lo dan comprimido todavía y el pobre no sabe descomprimir. Bueno, y lo descomprime y ahí está el libro inventario, diario mayor, balance, estados financieros. Y el auditor fiscal dice, no son válidos. Y todos así, ¿pero por qué no son válidos? Porque no están foliados. La ley establece que deben de estar foliados. Ustedes solicitan autorización de 50 folios, 100 folios, 1000 folios, 3000 folios, dependiendo del libro que quieran. Esa cantidad de folios solicitan. Es para llevar un control, un correlativo. Y lo que usted me está dando vía electrónica no está foliado. ¿Les ha pasado eso? ¿Quién de ustedes ha trabajado libros de contabilidad en las empresas donde trabajan? ¿Folean sus libros? Perdón, pero la mayoría no los folea. Se hacen de todo menos el folio. Entonces se agarran de que cuesta foliarlo en el sistema que está, que yo lo tengo en Excel, no lo puedo foliar, yo lo tengo en Word, que yo lo tengo en PowerPoint, que yo el sistema que yo compré que es contan a no sé qué, no, que alegría, que el sistema no sé qué, no los folea. Entonces, ¿qué? Y tienen autorizado llevarlo en forma electrónica. Y acá el 105 dice, puede presentarlos en forma electrónica. Pero como no están foliados y el sistema no folea, ¿qué hacen? Los imprimen todos y compran una numeradora que vale 25 quetzales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y regresan a los 80s. Porque hay multa por no llevar los libros en forma correcta. Y número uno de los requisitos es foliarlos. Y si no los folean, multa. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna experiencia? Disculpe, yo tengo una consulta. Dice que nosotros en este momento tenemos una revisión. ¿Sí? Hemos tenido experiencia a veces cuando mandamos a sacar permisos en el Ministerio de Educación, perdón, en el Ministerio de Salud, para unas importaciones. Ajá. A veces nos rebotan los documentos por no ir foliar. Imagínense en el Ministerio de Salud. No digamos en la SAT, ¿va? Que ahí está lleno de auditores y contadores. Y a algunos se les escapa, ¿va? El folio también a los que están haciendo auditoría. Porque a veces llega uno a hacer una auditoría y quiero los estados financieros y le dan a uno 4 hojas de papel bond y ahí está. Aquí está el estado de resultados y el balance general. 4 hojas porque abarcan hoja y media, ¿va? Pero tienen validez para el auditor. Ahora pónganse ustedes en los zapatos del auditor fiscal. En su informe, ¿dónde reportarían que los libros de contabilidad no están al día y no están foliados? ¿Dónde los reportan?
Las notas, Lick, no. Unas en las notas. Los estados financieros. Ajá. Pero otros tienen otro criterio. ¿Quién quiere dar otro criterio? Lick, está preguntando el auditor, ¿no serían las salvedades? Podría ser en las salvedades. Ese es otro criterio. Pero hay que valorarlo. ¿Cómo se valora? Bueno, este no es curso de auditoría, ¿verdad? Pero quiero ver el alcance de ustedes. O las recomendaciones o divulgaciones que... No, recomendaciones. Ajá, también. Pero ahora mire, pues, en las recomendaciones y divulgaciones ponen ustedes, no hay libros de contabilidad. Y en el dictamen ponen una opinión no modificada o limpia. Dicen que todo está bien y no hay libros de contabilidad, entonces, ¿cómo hicieron la auditoría? Pregunto. Salió bajo el agua, ¿Ah? Salió bajo el agua, Lick. Imagínense, a la... hombre. Y las partidas no están numeradas, no hay folios, se pierde el correlativo de las partidas de diario, las de enero del 1 al 100, las de febrero empiezan otra vez del 1 al 100. Bueno, pero el punto no era ese, ¿va? Entonces, Disculpe, yo tengo una consulta. sí, compañera, Claudia Aquino. Aquí fíjese que nosotros tenemos ahorita una auditoría de la SAP, pero resulta que nos están haciendo auditoría del periodo 2018. ¿Del periodo? 2018. Ajá. Resulta que la documentación la tenían en una oficina que tenemos en Zacapa, pero ese lugar lo hicieron un desalojo porque hubo una estafa. El terreno que vendieron para ocupar ese lugar no está, lo vendió otra persona que no era la dueña. Ya. Entonces ahorita hicieron un desalojo y toda la papelería, toda la documentación se quedó allí. Pero esta empresa tenemos la costumbre de escanear toda la documentación. Sí. Al auditor se le presentaron unos pagos que no tenemos nosotros físicos en forma digital. Pero resulta que él lo está exigiendo en forma física, pero nosotros no podemos ingresar a ese lugar porque, pues obviamente, la persona que en teoría ahora es el dueño de ese lugar no nos permite acceso, ni con orden judicial, ni con nada. Incluso la maquinaria que teníamos ahí, pues ya se dio por perdida. Vamos a recurrir al seguro de la maquinaria porque ya no podemos recuperar ni un solo documento de ahí. Nos dieron solo 30 minutos para salir. Entonces... ¿Y usted con tacones? Sí, entonces mi consulta es por lo que usted está diciendo ahorita, ¿verdad? Que en cualquier medio se puede dar, pero resulta que a él ya se le pasó también la notificación de que se está pidiendo un recurso de amparo para poder ver qué se hace con esta situación, pero él dice que no, que de todas formas tenemos que presentarle toda la documentación física. ¿Qué podemos hacer ahí o qué se hace en esos casos? Número 1, hay que ponerlo a leer los 2, 3 artículos que hablan de que se puede entregar cualquier documento contable vía electrónica. Número 2, lo puede imprimir. Y número 3, ¿qué pasa cuando, qué indica, busquemos en el Código Tributario también el artículo que habla de qué hacer con la documentación que no se tiene o que se perdió, digamos, en este caso, digamos literalmente que ustedes perdieron esa documentación, la que está ahí arraigada. Yo le estoy dando parte de la respuesta, pero a mí me gusta que lo busquemos en la ley. No nos quedemos solo con lo que yo digo. Acordemos que la centralizadora es el Código Tributario.
busquemos en el Código Tributario qué establece cuando no se tiene la documentación contable. Gracias, Lick. Sí, aquí lo tengo, es el artículo 112, creo que ese es. ¿Siento en el qué? numeral 112. Ah, léalo, por favor. Es en el numeral 4. ¿Cómo se llama el Rehacer 102? 112, 12A. Otras Ajá. obligaciones de los contribuyentes y responsables. Ajá. En el numeral 4 dice rehacer sus registros contables en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío o delitos contra el patrimonio que se produzca respecto de los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho, circunstancia que deberá acreditarse. Ok, muy bien. Es correcto. Entonces, si no se tiene la documentación contable, en el caso de ustedes sí está, pero no es accesible. 1. 2, la tienen escaneada la mayor parte. Y 3, este artículo establece que ustedes tienen que rehacer todas las facturas, pero no es que ustedes la van a hacer, sino que tienen que ir con cada uno de sus proveedores, con cada uno de sus clientes, a pedirles copia de las facturas de ese periodo que no tienen. ¿Ya? Pero el auditor, inexperiencia, podría decir yo, él debe, según la ley, debería de aceptar las facturas que tienen escaneadas y si fuera el caso, imprímanlas, pues, las imprimen a colores y se las dan. Está bien, Lick, muchas gracias. La verdad que hoy me pareció, bueno, todos los días, ¿verdad? Pero hoy me pareció mucho más interesante el tema por esta situación que estamos atravesando y por las contribuciones también de los compañeros ahí que también le ayudan a uno pues a prepararse a otras situaciones. Muy bien. Si de eso se trata, que todos participemos y contemos nuestras experiencias y vamos retroalimentando o aprendiendo, ¿va? Pero bueno, ya terminamos con el periodo. Entonces los miro hasta después de Semana Santa con otras 2 clases o 3 clases, pero les dejo material para que lean el código tributario, los videos que yo les subí. Hay N cantidad de información en las nubes de código tributario. La doctrina se las voy a ir trasladando poco a poco conforme las reciba de parte del coordinador, porque él es el que autoriza qué doctrina se les traslada. Y lean poco a poco, ¿va? ¿Estamos? Lick, gracias. Muy bien. Pasen feliz Lick. noche. ¿Aló? Lick, ¿Sí? disculpe, las notas que están soy económicas, ahí solo están lo de los 2 parciales y los 10 puntos de zona, ¿no? Según le entendí a la Lick. ¿Usted no lo ha visto entonces? Sí, pero por eso quería confirmar. Sí, eso es lo que está nada más por el momento. Los 2 parciales y 10 puntos de la zona. Es que de zona son 70 puntos. Ajá, sí, con los 2 parciales. Ajá, 70 puntos. Entonces ahorita van registrados 60 puntos. 60. Ajá. Entonces, ¿cuánto faltan? A ver. 30. Ah, no, 30. 40. De Dijo zona 60. son 70. 10 puntos. 10 puntos. De zona son 70 y van registrados 60. ¿Cuánto faltan? 10 puntos. 10 puntos. ¿Y cuánto falta para que termine el semestre? Ya, ¿Cuánto? solo faltan unos cursos ya después de la Semana Santa, que sería, Ricky, ¿cuántos, lo de mayo? ¿Cuánto sería? El examen final es el 22 de mayo. Ah, perdón, antes del 22 de mayo. Yo creo que a ustedes les toca el Día de la Madre. Entonces, yo tengo todavía hasta todo abril para subirle los otros 10 puntos. Ustedes tranquilos. Lick, ¿y los puntos extras? Los puntos Sí, extras. Sí. Es que hay 2 compañeritos. Yo tengo anotados los nombres ahí. Voy a buscar esa hoja y el próximo día de clases voy a preguntar quiénes son y enfrente de ustedes les voy a poner los puntos extras. Otra. Gracias, Lick. Voy a pedir la hojita, Lick. Ojalá aparezca. Otras preguntas. Ah, bueno. Gracias. ¿No? ¿Cuál es la otra pregunta? Sería
Sería eso. Gracias, Lick. Los puntos extras. Ajá. Pero si ya la mayoría ya ganó el curso. Llegamos a zona mínima. Ya llegaron a zona mínima, ya con eso siéntanse dichosos. Bueno, platicamos. pues, Licenciado, el sábado es lo de la capacitación, ¿verdad? Correcto, así es, el sábado la capacitación. Ok, gracias. Feliz Bueno, noche. feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Gracias. Feliz noche.